Eh, Emily es Chief Visionary en Sinergético Consulting. Es una ciudadana del mundo y emprendedora social con más de 20 años de experiencia profesional en Canadá, Colombia y los Estados Unidos, en áreas que incluyen investigación, liderazgo en el sector social y consultoría para que los clientes del sector público y privado. Fundó Somos Capaces, que es una entidad sin ánimos de lucro que utiliza talleres y currículos dinámicos para desarrollar habilidades blandas de resolución de conflicto y de liderazgo hacia la paz y la convivencia, y que ha generado impacto positivo en más de 20.000 niños, jóvenes y adultos en Colombia y Centroamérica en los 13 años desde que nació. Con su cliente Global Ties Miami, ha trabajado en alianza con el Departamento de Estados Unidos en numerosos proyectos de intercambio de buenas prácticas y desarrollo de habilidades para el liderazgo con líderes de múltiples sectores y de todas partes del mundo, incluyendo con numerosos emprendedores de impacto de América Latina y el Caribe en el programa Young Leaders of America Initiative, que fue lanzado por el presidente Obama en el 2015. Con otro cliente, lideró talleres para activar ecosistemas de emprendimientos e innovación alrededor de conceptos de conciencia social, innovación tecnológica e impacto económico en la comunidad en Miami, Bogotá, Río de Janeiro y Lima. Actualmente, Emily está certificada como agente de cambio de negocios conscientes y como consultora organizador de organizaciones exponenciales, y está en el proceso de desarrollar una metodología que une estos conceptos como organizaciones exponenciales conscientes alineando grupos de interés, liderazgo, cultura organizacional, estructura y tecnologías exponenciales alrededor de un propósito de transformación masivo para generar impacto positivo en organizaciones y comunidades. Y quería comenzar por preguntarte y que nos cuentes un poquito más sobre qué son estas empresas exponenciales y por qué es importante hablar de empresas exponenciales conscientes. Bueno, muchas gracias, Paula y Alexandra, por tenerme acá. Y también veo unas caras conocidas entre los participantes. Gracias por acompañarnos. Las organizaciones exponenciales, que también se llaman EXO, son un tipo de organización que tiene algunos atributos. Son 11 atributos, algunos tecnológicos, otros que permiten una alta escalabilidad, como la forma de manejar de la toma de decisiones, etcétera, alrededor de un propósito de transformación masiva. Y estos atributos y el propósito de transformación masiva permiten que una organización exponencial logre mucho mayores rendimientos y ejecución que una organización lineal. Doy un ejemplo. Airbnb es una organización exponencial que aprovecha una abundancia de propiedades que tienen habitaciones o más que habitaciones disponibles y una abundancia de personas que quieren viajar y quedarse en algún lugar. Entonces los juntan sobre una plataforma y eso es un ejemplo pues o bueno, sobre un interfaz, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de dos de los atributos, bueno, el manejo de un crowd, que es como la multitud o un público muy grande, y el uso de interfaces son dos de los atributos pues, de las organizaciones exponenciales. La gestión de la abundancia de estas cosas es no un atributo específico, sino que en general las organizaciones exponenciales gestionan abundancia. Versus, por ejemplo, una cadena de hoteles tradicionales que tiene que manejar sus propias propiedades, tiene que construir edificios, etcétera, mientras que Airbnb también aprovecha se apalanca pues en bienes que ya existen, en este caso pues las propiedades de otros, en vez de tener que construir sus propios edificios, por ejemplo. Eso es un ejemplo. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Pues estamos entrando a bueno, estamos en una cuarta revolución industrial donde estamos viendo un montón de disrupciones tecnológicas y las tecnologías exponenciales están disrumpiendo precisamente lo que venía antes. Entonces, entonces por ejemplo,
se da el ejemplo de Kodak, que venía pues con un modelo de negocio lineal, con una tecnología que habían desarrollado así, y inclusive dentro de Kodak alguien inventó la fotografía digital, pero lo escondieron en vez de hacerlo florecer, y el ejemplo es que el mismo día que Instagram fue comprado por no sé cuántos millones de dólares, Kodak pues entró en bancarrota básicamente, o en la quiebra total. Entonces, pues eso estamos viendo en todos los sectores, las industrias, pues una disrupción a raíz de tecnologías que van reemplazando básicamente el modelo de negocio que existía antes. Y yo encuentro pues una posibilidad, una oportunidad pues de unir este modelo de organizaciones exponenciales junto con el capitalismo consciente. Ambos se centran y comienzan por un propósito muy grande, un propósito superior digamos, los gráficos de capitalismo consciente se define como un propósito superior, y en las organizaciones exponenciales se define como un propósito de transformación masiva. Entonces, pues eso básicamente puede ser la misma cosa, se puede llevar aún más allá pensando en que sea un propósito de transformación masiva, y de ahí desprender un planteamiento y unas metodologías de trabajo pues congruentes con el capitalismo consciente, y también con la escalabilidad y el crecimiento que puede dar una organización exponencial. Y entonces pues busco fusionar esas metodologías, y precisamente estoy en proceso junto pues yo con un grupo pequeño inicialmente de otras personas que están involucrados tanto en organizaciones exponenciales como en cosas como sistema B, en temas de lead, en sostenibilidad en general, en otras metodologías de consultoría que se llaman uno The Natural Step, y filosofías que vienen detrás de eso, junto con una base en ciencia alrededor de sostenibilidad, tanto ecológica como social. Buenísimo, muchísimas gracias. Y también quería saber un poquito de tu experiencia, ¿qué te motivó, qué parte de tu experiencia te motivó a empezar a llevar estas certificaciones y a poder empaparte más de este tema que es el capitalismo consciente, ¿no? ¿Por qué te pareció que era importante para ti, para tu experiencia, para tus herramientas, para lo que estabas haciendo? Sí, pues precisamente, bueno, yo venía desde hace varios años trabajando en temas de emprendimiento social, de impacto social, tanto como consultora como también como emprendedora social. Y, y en los talleres que yo dirigía en Río de Janeiro, en Lima, en Miami, en Bogotá, para empresarios y, y emprendedores, siempre se enfocaban en aspectos que tenían que ver con una conciencia, con un emprendimiento o llevar una empresa con mayor conciencia, sin necesariamente usar esa terminología. Y sí, si bien había escuchado del capitalismo consciente hace varios años, realmente no fui consciente de que eso era, digamos, un movimiento con una estructura o unas pautas, digamos, ya como una receta, ¿no? No me quedó claro eso cuando yo había escuchado el término hace años. Y recientemente, bueno, pues digamos a finales del año pasado o inicios de este año fue que realmente caí en cuenta de todo el movimiento que existe en capitalismo consciente, la comunidad internacional que existe alrededor de eso, y fue cuando me di cuenta que yo quería conocer más sobre eso y formar parte de esa comunidad. Entonces, se presentó la oportunidad de capacitarme con Conscious Business Journey, que
Es liderado por Thomas Schmidt, uno de los coautores del Conscious Capitalism Field Guide, junto con Raj Sisodia, que es pues el nombre más grande, el autor principal, pues tanto del libro Capitalismo Consciente como del libro Capitalismo Consciente, del libro Conscious Capitalism Field Guide. Bueno, pues sí, se presentó esa oportunidad. Él vino a Colombia, que es donde yo vivo, y en marzo hicimos ese curso de certificación como agentes de cambio en capitalismo consciente con él justo antes de la cuarentena por la pandemia. Y bueno, pues ahora sí he entrado cada vez más pues en la comunidad internacional del capitalismo consciente y estando también conectada a los otros alumnos de esta experiencia. Realmente digamos que los principios que ya venía conociendo, que ya conocía y de alguna manera practicaba de cierta manera u otra, ya tienen como un fundamento y me ayudan a estructurar mi trabajo, mi consultoría alrededor de esos temas de impacto social a través de las empresas y no solo manejarlo de un punto de vista de, ok, listo, pues tenemos proyectos de innovación social o proyectos de impacto social o tenemos una cultura organizacional que respeta al empleado o que está alineado con sus valores o que busca un gana-gana con algunos de sus grupos de interés, sino que ya es el paquete completo. Entonces eso me parece muy interesante y da mucho fundamento pues, a lo que uno hace. Como emprendedora social, como digo, pues yo he practicado muchas de estas cosas de manera suelta, pero no necesariamente he tenido en cuenta todo el pensamiento de sistema, es el pensamiento de sistemas, de perspectiva de sistemas que trae el capitalismo consciente. Y me parece bien interesante. Buenísimo, Sí. gracias. Y justo ahí te quiero preguntar un poquito más sobre tu emprendimiento social, porque también a veces hay esta convicción de que el capitalismo consciente solo se puede aplicar en grandes empresas, ¿no? O de repente en empresas sexo, o en empresas como más, que tengan más recursos, pero yo te quiero preguntar si es que tú crees que los emprendimientos chicos o las empresas chicas pueden nacer como empresas conscientes, ¿no? Y sé que tú tienes una muy buena experiencia y un buen ejemplo de eso. Bueno, claro que sí. Pues me parece que es la mejor oportunidad cuando uno está comenzando o cuando uno tiene una empresa pequeña, es la mejor oportunidad para ser consciente, para partir de un propósito superior, para definir los valores de la organización y para definir cómo va a ser nuestro liderazgo como empresa, como los dueños y los directores y los gerentes pues, de esta empresa, cómo vamos a liderar, si vamos a liderar simplemente en función de pensar en las ganancias financieras que vamos a tener, o si vamos a liderar de manera muy vertical, donde todo es yo mando y ustedes obedecen, o si vamos a liderar en servicio de nuestros propios empleados, que sería pues por el lado más del capitalismo consciente. Y también cómo va a ser la cultura organizacional y cómo fomentamos una cultura organizacional consciente y alineada con estos valores, con este propósito. Entonces, pues la mejor oportunidad es cuando uno está comenzando como emprendedor o cuando tiene una empresa pequeña y es relativamente fácil adaptarlo, pero cuando es una empresa más grande, si bien puede tener los recursos, también tiene ya, bueno, en el concepto de las organizaciones exponenciales se refiere a un sistema autoinmune que Auto. rechaza pues digamos las innovaciones o las novedades que vayan entrando y entonces es mucho más difícil llevar un proceso de transformación organizacional eh, para convertir una empresa que no es consciente actualmente en una empresa consciente. Conlleva pues cambios profundos en las perspectivas, en la forma de pensar,
de los líderes, de los empleados. No es simplemente el poner el organigrama y decir, ok, esto tiene que funcionar así, así, sino que realmente es un proceso humano, pues donde todo el mundo tiene que concientizarse, sí, tiene que estar pensando en función de un propósito y unos valores en los que de pronto no pensaban antes. En mi experiencia particular, pues como fundadora de una entidad sin ánimo de lucro, si bien no es una empresa capitalista, sí es una organización que funciona pues de una manera súper parecida o igual a lo que debería funcionar una empresa. em, Porque en el caso pues, de la organización sin ánimo de lucro que fundé, pues se venden los servicios, también hay otras formas de conseguir dinero, pero pues opera de cierta manera parecido a una empresa, y en ese caso pues también se partió de una misión inicial que en ese tiempo pues no teníamos la idea del término de propósito superior, pero básicamente es la misma cosa en este caso, y se definieron valores, y a partir de esto fuimos cada vez que entraban nuevas personas, voluntarios, empleados, contratistas, pues se van recibiendo una capacitación, de manera que van alineándose y viviendo los valores y la misión de la organización. Entonces, pues digamos que mi experiencia propia como emprendedora en la aplicación de este tipo de principios vendría allí, y ahí se ha ido creciendo y bueno, ahora en muchas personas en Colombia hay algo en Centroamérica y bueno, y por otro lado también he fundado una empresa social que trabaja con artesanos hasta ahora en Colombia, aliada con diferentes alianzas y fundaciones que también trabajan con artesanos y asegurando un pago justo para los artesanos y una reinversión en sus comunidades. Entonces hemos trabajado con artesanos que viven en un desierto en la zona de La Guajira, que es en la costa norte de Colombia, y también con artesanos indígenas que fueron desplazados y ahora están poder tener un sustento, una forma de trabajar ya en estos lugares de donde venían, la forma de vivir económicamente pues en esas zonas y trabajamos de la mano con una organización que se llama Artesanías de Colombia, en ese caso, para esa zona en el Pacífico colombiano. Y también con otros grupos de artesanos. En ese caso, pues realmente fui yo que lo comencé y una asistente de diseño y administrativa, entonces pues no puedo decir que haya sido una organización muy, muy grande. En este momento está en pausa, pero por la pandemia, pues, pero digamos que sí, busqué tener siempre un norte que era un propósito de generar ese impacto positivo para las comunidades de artesanos con que trabajamos, que siempre el trabajo de diseño también conllevaba un desarrollo comunitario, y bueno, un trato justo también con la persona que contrataba para eso. Sí. Claro. Al final, claro, no es crear acciones, sino más que nada cómo cada parte de la empresa se construye con una visión más alineada al propósito, ¿no? Ujú, ujú. Y, y acá tenemos una pregunta de Carolina Sá, nos saluda desde Ecuador, y nos pregunta, ¿qué sugerencia me puedes dar de cómo podemos contagiar este pensamiento a otras empresas? Y justo nosotras conversábamos del poder que tiene la comunidad y lo importante que es este intercambio de buenas prácticas para adoptar estos principios, ¿no? Sí. Entonces,
¿Qué consejos nos podrías dar sobre esto? Bueno, pues algo puntual. En Internet hay una comunidad que se llama Conscious Capitalism Community. Es consciouscapitalistcommunity.com. Y precisamente se puede ingresar ahí para ir generando conversaciones con otras personas alrededor de estos temas, ir sintiéndose como parte de una comunidad. Es algo que me inspira, me motiva mucho el poderme conectar con otras personas alrededor de estos temas y así poder intercambiar ideas. Tienen función también de encontrarse en algún lugar cuando no hay pandemia. Eh, pero bueno, eso sería algo puntual. Y en general también en diferentes países, yo no sé, en Ecuador sí conozco a varios emprendedores sociales en Ecuador, pero no conozco bien la comunidad en ese país, pero en varios países sí existen capítulos de consciouscapitalism.org, entonces también se puede entrar a esa página y encontrar pues cuál es el grupo, o si no también uno puede proponerse como líder del capítulo en su zona. Sugeriría, pues, sé que en Ecuador hay espacios de coworking y incubadoras y eso, algunos que tienen un enfoque más social. También sé que la comunidad de Sistema B está activa allí. ¿Qué otras cosas sé de Ecuador? No sé. Eso es lo que sé en cuanto a Ecuador en particular y sugeriría pues el contactarse con esos grupos ayuda a potenciar pues el mensaje, a alinear el mensaje y generar actividades, generar eventos ahora en línea, que además es muy chévere poderse conectar con personas de otras ciudades, pueblos, algo que no era tan, digamos, natural o normal antes de la pandemia. Ahora de pronto alguien en tu evento puede estar, o sea, puede estar participando desde el Amazonas ecuatoriano cuando vives en Quito y antes no. Entonces, pues eso, aprovechar ese tipo de oportunidades que precisamente este momento nos está dando para conectarse con personas de todas las regiones y diferentes países y intercambiar ideas alrededor de esto, proponer proyectos, proponer la creación de nuevos negocios, todo eso. Buenísimo, gracias. Y ahí también quería conversar un poquito más sobre este tema de contagiar la iniciativa, ¿no? Porque no necesariamente todas las empresas se contagian así de fácil o de repente, o sea, a mí me gusta mucho lo que dices tú de vivir en comunidad para poder también tú estar más convencida, ¿no? Y de que estás haciendo lo correcto, de que se puede. Entonces, contagiar esas experiencias y esas buenas prácticas son importantes para el desarrollo, pero también quiero saber qué tan abiertas están las empresas a adoptar estos principios de capitalismo consciente o empresas con propósito hoy en día, ¿no? Y de repente, en tu experiencia más internacional, ¿en qué países lo has visto más y en Bueno, cuáles pues menos? hemos visto una cantidad de artículos y revistas publicadas en los últimos meses sobre el propósito, ¿cierto? Ujú. Sobre los negocios basados en propósito. Eso fue el titular pues, del Harvard Business Review hace un par de meses. Y esto también viene de una tendencia que se marcó en Davos, en la conferencia internacional en Davos, cuando fue como en otoño del año pasado, creo. Em, y que se ha ido reforzando con estos movimientos como el Global Compact de las Naciones Unidas, que precisamente el Global Compact creo que tiene miles de empresas afiliadas y están comprometidas esas empresas
una serie de principios que se alinean algo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y todo esto pues va alineado a la idea del capitalismo consciente. Tampoco uno puede decir que el capitalismo consciente es el único modelo válido, sino que sí encuentro que sirve de un marco muy interesante para unir tanto eh, digamos, las aspiraciones, los deseos buenos, positivos, de impacto social de una empresa con también la forma de llevarse como empresa junto con sus propios empleados, sus proveedores y todas las personas en quienes tiene algún impacto. Entonces me parece pues un marco interesante, ¿no? Pero pues también muy alineado con estas cosas del Global Compact de la ONU, de lo que viene desde Davos, donde se está hablando de la importancia de que las empresas no solo se definan de la manera que Milton Friedman definió hace años, que era de que el capitalismo, o sea, la única responsabilidad de una empresa es ser responsable ante sus inversores. Y si bien hay interpretaciones donde se muestra que, listo, si una compañía realmente es responsable ante sus inversores, también tiene que ser responsable ante sus clientes, ante sus empleados, etcétera, para que la compañía realmente funcione y tenga pues unos excedentes que sean beneficiosos para sus inversores. Pero el acercamiento no es la misma, no es el mismo. Entonces, pues uno puede acercarse diciendo, listo, para poder tener estos rendimientos al final del año o al final del cuatrimestre, entonces pues tengo que lograr X y Y objetivos y para eso tengo que ser bueno con mi gente, versus si me acerco a todos mis proveedores, mis empleados, mis inversores, mis aliados, la comunidad y el planeta de una manera que estoy contribuyendo positivamente a todos simultáneamente, y también con eso estoy generando unos ingresos importantes, suficientes para mantener la empresa en crecimiento, suficientes para satisfacer las necesidades de todos mis grupos de interés y más que suficientes para generar excedente. Pues uno puede ver que son acercamientos muy diferentes y de hecho pues ha habido estudios al menos en Estados Unidos que han mostrado que las empresas que cotizan en bolsa al menos y que practican el capitalismo consciente sí han generado rendimientos hasta 10 veces mayor que las compañías que no. Entonces, bueno, esos acercamientos son diferentes. Y ahora, si me puedes repetir la pregunta para ver si termino de contestarla Sí, bien. bueno, en realidad, o sea, quería ahí hilar también un poquito con la siguiente, y con la idea de que, o sea, si bien las empresas, la pregunta para volver era qué tan abiertas están al capitalismo consciente, ¿no? Pero también quería comentarte un poco sobre esto que decías, que la cultura tiene mucho valor en eso, ¿no? O sea, las personas y las mismas personas que conforman la empresa también pueden como presionar un poco a que los objetivos que se midan sean unos u otros, ¿no? Y también de repente puede haber un gerente con muchas ganas de tener, de cuidar esos objetivos, pero un directorio que presione, ¿no? Entonces, no sé si también nos puedes contar un poquito Bueno, sobre qué entonces, piensas sobre eso. volviendo a que ciertos están, como digo, estas tendencias que hemos estado viendo en los últimos meses de ese deseo Ujú. de cambio en la percepción de qué es una empresa y cuál es su función, ha venido enfocándose cada vez más en la necesidad de un propósito que alinee a la empresa más allá del objetivo de ganar Ujú. dinero, ¿no? Y sobre todo durante este momento de pandemia hay mucha
más conversación sobre negativamente, que tanto por perder trabajo eh, como por no tener la forma de comer, como pues por toda la situación de salud en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué tan abiertos están? No tengo unas cifras, pero sí puedo decir que cada vez más hay apertura. No significa que todos estén abiertos y tampoco sugeriría tratar de cambiar una organización cuyos líderes no están abiertos y en esa misma línea de pensamiento y queriendo ser conscientes con sus empleados, sus grupos de interés, etcétera. Ujú. Bueno, y que en algunos países también la apertura se puede estar dando por un lado, bueno, hemos visto que creo que es el CEO de BlackRock, esto de la bolsa, pues, o sea, ya ha ido dando unos lineamientos diciendo, bueno, no podemos simplemente estar midiéndonos en cuanto a rendimiento económico, sino también tenemos que tener en cuenta la sostenibilidad, creo que él mencionó sobre todo la sostenibilidad ambiental para estar midiendo empresas pues en bolsa y recibiendo los dentro de sus portafolios de inversión, ¿no? Em, entonces, este tipo de conversaciones, aunque las empresas estén alineadas o pensando en esto en este momento, a medida que una bolsa de mercados dice que usted no puede entrar a cotizar en bolsa si no tiene X condiciones sociales y ambientales, pues obviamente va a forzarlos a hacerlo si eso eventualmente se da. No estoy sugiriendo que realmente estamos en ese punto todavía. Pero quien no lo hace por Y por convicción, lo otro va a hacer porque tiene que hacerlo y se tiene que sí, acomodar, digamos, a esta nueva tendencia. de acuerdo. Por otro lado, también hay oportunidades en diferentes países. Por ejemplo, en Colombia hay un- ¿cómo es que se llaman esos? Como un nuevo marco o tipo de empresa que se puede crear que se llaman las empresas BIC, que son de beneficio e interés colectivo. Y el gobierno colombiano está dando algunos incentivos para que una empresa se convierta en una empresa BIC y esos se miden tanto por economía como por ecología como por lo social también. Entonces, bueno, pues algunos beneficios tributarios, no recuerdo exactamente cuáles son los beneficios precisos de las sociedades BIC, pero si un país tiene pues esa oferta o esa oportunidad pues de acceder a ciertos beneficios, también pues habrá más empresas que están abiertas a la idea y que querrán investigar como esa opción, ¿no? Bueno, Claro. y no sé si contesté totalmente la pregunta o si todavía me falte. No, clarísimo, clarísimo. De hecho, hay una tendencia ahí, y qué bueno, Sí. ¿no? Son buenas noticias. Y también acá Nicolás Bejar nos pregunta cómo el capitalismo, mediante el capitalismo consciente, puede ayudar a resolver problemas como crisis socioambientales, ¿no? Que el mismo capitalismo creó en primer lugar. Entonces ahí lo quiero conectar un poquito con la idea de, por ejemplo, estas empresas BIC que reciben de alguna manera incentivos, también hay ¿no? un nuevo incentivo para que esa empresa pueda mitigar su propia, o sea, más allá de la convicción, que era lo que estábamos hablando, también hay como unos incentivos adicionales que lo empujen a realmente poder mitigar su propio impacto, ¿no? Bueno, pues Entonces, de pronto voy comenzando, pero mientras tanto, si Nicolás pudiera también complementar con algún ejemplo de los problemas socioeconómicos, creo que eso. Ah, hola Hola, Nicolás, mucho gusto. oye Emily, mucho gusto. Estamos aquí viendo súper atentos el webinar. Comparto todo lo que dice, lo encuentro genial lo que ha hecho. Yo también soy emprendedor y practico lo del propósito, somos empresa de un montón de cosas en Resilink, así se llama.
pero me choca mucho el concepto de capitalismo consciente. No, yo por una cosa que de espíritu, el capitalismo en sí no es consciente. O sea, como el vestirlo de consciente me suena mucho como un greenwashing del capitalismo. Ya. Bueno, pues listo. Bueno, en cuanto al, porque tienes ese concepto pues de Milton Friedman, de capitalismo, ¿cierto? O sea, que la empresa funciona en torno a sus inversores y los reviene, ¿correcto? Sí, listo. Y por eso también, de hecho, las versiones digamos, estos cursos del con respecto al capitalismo consciente en América Latina, se ha cambiado un poco el lenguaje para decir negocios conscientes, porque en general esa palabra capitalismo han encontrado que choca un poco en esta región, ¿no? Y seguramente en otras regiones. Pero pero pues si podemos alinear tanto que estamos generando un impacto positivo en el medio ambiente como un impacto positivo en lo social, siendo la comunidad y nuestros empleados y nuestros proveedores siendo responsables en prontos pagos y cosas para que nuestros proveedores tampoco pues entren en la quiebra. Entonces también podemos tener un mayor éxito en nuestras empresas porque las personas de la comunidad y nuestros clientes nos van a apoyar. Se convierte muchas veces en unas publicidades gratuitas. Todas las personas que están a nuestro alrededor como empresas conscientes comienzan a hablar de manera positiva nuestra y de hecho se ha demostrado que las empresas conscientes generalmente tienen un presupuesto muchísimo menor de mercadeo, siendo igualmente exitosos pues a nivel económico que otras empresas que sí manejan un presupuesto muy grande de mercadeo. ¿Cómo se pueden conciliar estos conceptos, lo económico, lo ambiental y lo social? Pues si nos alineamos alrededor de un propósito que va más allá del dinero y que tenga unos valores y un propósito que también estén teniendo en cuenta lo ambiental y lo social, tenemos la posibilidad de tener una cultura organizacional y una forma de actuar que atraiga a más clientes, atraiga a más empleados dedicados, atraiga a inversores que sean pacientes posiblemente, que atraiga esta serie de aspectos o atributos o pues cualidades que nos permitan crecer económicamente también. Sobre eso te voy a decir una última cosa para no capitalizar Sí, la conversación. sí. Sobre el capitalismo y también que lo mencionaste al final de tu respuesta de crecer todo el tiempo. Yo creo que uno de los problemas del capitalismo es que busca crecer económicamente al infinito y más allá, y eso es uno de los problemas de la economía actual. Y lo que promueven países como Holanda es que decrecer es la nueva forma de poder enfrentar la economía. Entonces, por eso me choca tanto el concepto de capitalismo, porque el capitalismo no es imposible que sea sustentable y hay que ir en contra del capitalismo, y esto de hablar de capitalismo consciente es como vestirlo de algo que es imposible que sea. Entonces, el hablar de empresas conscientes, empresas B, empresas regenerativas, todo eso estoy 100% de acuerdo, pero no estoy de acuerdo y nunca voy a estar de acuerdo en que el capitalismo sea algo bueno, porque por algo estamos donde estamos. Ya, sí, yo creo que esto viene mucho a raíz pues, de la definición que le dio Milton Friedman del capitalismo, ¿no? Y que se fue popularizándose a costas pues, del medio ambiente y a costas de los empleados, por ejemplo. Sí. Y si bien, bueno, no sé por qué se llame capitalismo consciente, ¿no? Pero pues el concepto del capitalismo del mercado libre, de que las personas tengan libre escogencia de cuál producto escogen, si escogen una marca sobre otra, y que eso se vaya equilibrándose según demanda y oferta.
creo que todavía es muy válida y que se puede dar se puede dar una ¿cómo se dice? Se puede alinear de manera positiva y esa es la propuesta del capitalismo consciente, ¿no? Que no es simplemente la idea de, ok, tenemos un concepto de capitalismo, tenemos un concepto de socialismo, tenemos conceptos de diferentes modelos económicos en el mundo y simplemente porque el capitalismo de la manera que se haya ido llevando en las últimas décadas haya generado no significa que tengamos que votar totalmente el concepto del mercado libre y de oferta y demanda, sino que pueden fundir con valores y propósitos positivos, propósitos que van más allá del pensamiento de dinero. Hay otra palabra que emergerá con el paso de los años, pero supongo que es también que uno conoce ya un sistema que está pues, muy presente en muchísimas partes del mundo y darle un cualificativo que diga, no, podemos hacer esto de manera diferente y no tiene que ser el mismo capitalismo que hemos venido conociendo en las últimas décadas. Claro. Sí, creo que ahí también para sumarte el concepto de que una empresa, o sea, que la empresa y el capitalismo solo genera daño, sí, ¿no? No vamos a decir que no lo ha hecho, pero también genera mucho valor y ha creado y ha sumado muchísimo, ¿no? Y ahí me ha gustado mucho cómo lo has explicado y cómo finalmente la idea es justamente promover que volvamos a la idea de que la empresa genera valor y que alineado a este propósito puede seguir creando valor, no solamente para ellos, para los clientes o para los colaboradores, sino también para las comunidades y para el planeta, ¿no? Que es un stakeholder que a veces no todos toman en consideración, pero creo que hoy en día está más presente que nunca y ya Sí, de hecho, ¿no? sí, y recientemente he conocido también la metodología que se llama de Natch, partes del mundo, y se basa en ciencia, sobre la ciencia, por qué es tan importante para poder también tener una economía sostenible y creciente. Entonces, pues es parte de la importancia del planeta. Si no tenemos un planeta sano, pues no es posible tener una sociedad sana. Y si no tenemos una sociedad sana, no es posible tener una economía sana y por ende tampoco es posible tener una empresa sana. Entonces va en ese orden de pensamiento y no al revés, que si tenemos la posibilidad de salvar la economía o el planeta, pues ¿cuál vamos a escoger? Tenemos que escoger el planeta porque eso es lo que engloba a todo y eso es lo que permite que sigamos viviendo y que podamos construir empresa. Buenísimo. Y bueno, siendo así de complejo este tema, ¿no? Yo justo cuando hablamos de también liderazgo consciente, es entender que no solamente puedo jugar un rol importante como empresa, en que mi empresa ayude a un tema socioambiental, por ejemplo, sino que también es reconocerme como parte del problema, ¿no? También empieza la conciencia, empieza por ahí. Y creo Sí. que ese puede ser un choque de repente fuerte para una persona. Y quería preguntarte a ti, ¿qué has trabajado en consultoría con emprendedores, ¿no? Descubriendo su propósito? ¿Cómo es este proceso y cómo llegan a vincular con este propósito superior que luego va a desencadenar en una empresa consciente? Ya, pues yo personalmente me he encontrado sobre todo ya con emprendedores que están en una
onda consciente, que ya están interesados o haciendo algo de proyectos sociales, de emprendimientos sociales de alguna manera. Como hablábamos de comunidades antes, realmente me siento muy privilegiada por formar parte de unas comunidades de intercambio de buenas prácticas y comunidades de impacto social que son pues una fuente de inspiración, motivación y pasión, ¿no? Entonces, no podría yo hablar directamente de ayudar a pues a emprendedores a encontrar su propósito. Sin embargo, algunas personas que trabajan dentro del grupo de consultoría de Sinergético, que es mi grupo de consultoría, sí se especializan precisamente en eso. Y, y eso, pues según me han contado, porque yo no he estado presente en esos procesos directamente, pues es un proceso muy, muy lindo, muy interesante. Sobre todo lo han trabajado cuando estamos hablando de unos cambios de vida, de pronto ejecutivos saliendo de una empresa porque hay un proceso de downsizing o cambios en la empresa o simplemente pues ya queriendo buscar otra cosa porque no están encontrando la plenitud que esperaban en la empresa donde están o en la empresa que ya crearon, ¿no? Entonces, es un proceso de llevarlos por reflexiones, por pensar en de qué manera, qué los inspira, con qué se conectan, y encontrar realmente ese propósito. Sí he ayudado a algunos proyectos iniciales a encontrar el propósito de transformación masiva del proyecto, del emprendimiento, y eso también ha sido muy, muy, muy lindo, muy interesante, al conectar personas que se unen alrededor de una idea de negocio, pero que están buscando algo más allá, generar un impacto más grande que solo el generar dinero. Y entonces, pues ahí sí los he llevado por unos procesos de cada uno encontrar su propósito personal y después unirse para encontrar un propósito pues de la iniciativa. Y eso ha sido interesante ver que algunos de pronto están más avanzados en estos procesos de desarrollo personal que otros y entonces se chocan contra sí mismos en los conceptos como que, bueno, pero los anhelos principales míos, pues cuáles son. Entonces algunos todavía están pensando que mi anhelo es hacer tal cosa, mientras que cuando lidero estos procesos, pues estamos mirando un anhelo mucho más grande de un efecto y no el hacer. Entonces toca, digamos, trabajar el lenguaje con esos procesos, trabajar los sentimientos encontrados y, y alinearlos para encontrar, pues, qué es ese propósito de transformación masiva conjunta, ¿no? Sí, sí, eso es interesante, pero sí, precisamente por eso procesos de transformación organizacional requieren muchas veces el acompañamiento de coaches ejecutivos que están capacitados en esos procesos de transformación humana, porque no es simplemente la transformación del organigrama y de los procesos, sino del pensamiento y el comportamiento. Claro, al final las personas son las que toman las decisiones y las personas tienen que tener un propio proceso interno de transformación personal o de vinculación con el propósito, ¿no? Sí, y precisamente yo creo que eso es algo que brinda muchísimo éxito a las empresas conscientes, porque las personas que están vinculadas con las empresas conscientes encuentran un sentido de pertenencia, una identificación con sus propios valores y trabajan con más pasión, más dedicación
y están prestos a dar ideas y trabajar por el crecimiento de la empresa y no solamente llegar, trabajar sus 8 horas y recibir su sueldo. Así es. Bueno, ya estamos sobre la hora, pero ha sido una conversación muy rica, muy buena. Creo que también a veces esas preguntas difíciles son buenas para ponernos en contexto y para también, ¿no?, levantar la importancia de cambiar la forma en la que vemos las cosas, ¿no? No sé si quieres agregar algo, si alguien más tiene alguna pregunta también podría sumarla. Aquí tenemos un comentario de Julián que dice que los impuestos pueden ser un buen incentivo para las compañías porque en varios países hay ventajas para las compañías conscientes. Emily sabe de ese tema. Bueno, sí, algo que mencioné de las sociedades picantes y no conozco, digamos, si hay ese tipo de incentivos en otros países para este tipo de empresa, pero sí definitivamente sería algo que sugerir a los gobiernos en los países en los que ustedes viven, sugerir que el gobierno mire la importancia pues de motivar a que sus empresarios no solo busquen un rendimiento financiero, sino también una contribución positiva al medio ambiente y a la sociedad, que es lo que va a permitir que el país siga funcionando, que el país siga con ese planeta sano y la sociedad sana, que sus empleados estén bien empleados, y que las empresas generen impuestos para el país, pero también beneficios adicionales para el país que no estén tan tangibles de la manera que se hagan las medidas actualmente. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la Muchas gracias, conversación. Paula. No, gracias a ti. Y bueno, ya vamos a compartir también en YouTube esta conversación, así que si alguien quiere volver a verla o compartirla, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y pueden compartirla con quien quiera también seguir aprendiendo sobre este tema. Listo, y también les invito a conectarse conmigo por LinkedIn, que mi nombre ahí está en la información que vieron para conectarse y me pueden buscar y sería un gusto pues seguir la conversación. Muchas gracias. Gracias.